con el tema de la conferencia denominado Monopolios y Corrupción, caso Odebrecht. Seguramente vamos a abordar este tema adoptando algunos elementos que no son del debate público, que no son de la narrativa ni de la crónica periodística, sino que tratan de abordar el tema de la corrupción ligado no solo a unos hechos criminales, sino ante todo ligados a realidades políticas, sociales y económicas de los países. Es cómo ligar la corrupción a las estructuras propias de cada país. Hay distintos textos que tratan este asunto de esa manera. Por ejemplo, es famoso en los Estados Unidos el texto de la periodista Michelle Malkin, un bestseller del Wall Street Journal, que habla de Culture of Corruption, para referirse al grupo élite de Joe Biden y Barack Obama y sus negocios llenos de conflictos de interés. También hay publicaciones de distinto tipo, de la OCDE, del Banco Mundial, de Transparencia Internacional, que han venido abordando este tema. Algunos de los elementos que yo voy a entregar acá son del libro de Alonso y Mulaz, dos escritores, 12 politólogos españoles, que tiene un encanto. Es un libro que liga la corrupción con el crecimiento económico, con el estado de desarrollo de los países y además con un énfasis en Iberoamérica. Por lo cual creo que allí hay algunas cosas que vale la pena señalar. ¿Cómo es el puesto de Colombia en el mundo en términos de corrupción? Transparencia Internacional, que es una organización que tiene un propósito de estudiar estos asuntos en los distintos países, hace una calificación cada año. Esa calificación va en una escala de 0 a 100, y mientras más cerca de 100 esté un país, menos corrupto es. Colombia tiene una calificación de 37 puntos sobre 100, o sea, estamos bastante mal. En términos académicos estaríamos sacando 1,5, 1,70 y pico. Y en el ranking mundial de países, acorde con ese puntaje, en el año 2014 ocupamos el puesto número 83 entre 168 países. En el año 2015 ocupamos el puesto número 90 entre 176 países. Quiere decir que de 8 que ingresaron, 6 resultaron menos corruptos que Colombia y nos bajaron puestos. Pero además creo que hablar de corrupción hoy tiene algunas diferencias con épocas anteriores. Y es que la globalización, esa integración económica y de políticas incluso, también ha traído acompasada fenómenos globales de corrupción. De hecho, hoy vamos a hablar de la corrupción de una multinacional, de una transnacional. Pero hoy es el pan de cada día. Aquí en Ibagué, por ejemplo, se está hablando también de la corrupción de los Juegos Atléticos Nacionales y está incorporada otra multinacional, la española Tirsa, y 2 compañías constructoras españolas también que llegaron aquí a hacer ese desastre que se hizo con los Juegos Atléticos Nacionales en Ibagué. Y la verdad es que este fenómeno de corrupción
ha ido casi que acompasado de la globalización. Y voy a tratar de explicar en esta exposición muy brevemente por qué está acompasado con la globalización. Durante mucho tiempo se consideró que la corrupción era fundamentalmente una conducta de funcionarios públicos, tanto que los economistas neoliberales acotaban que para disminuir la corrupción, para combatirla, la solución era disminuir el tamaño del Estado. O sea que si usted tenía un Estado pequeño, como la corrupción es de empleados públicos, de funcionarios públicos, entonces la corrupción iba a ser menor. En la medida en la cual fueron apareciendo casos y hechos criminales que ligaban, sí, funcionarios públicos, pero también con el sector privado, tarde o temprano se descubrió que evidentemente era tanto en el sector privado como en el sector público donde se presentaba la corrupción. Y el hecho, digamos, culminante de esa decisión es la que toma el gobierno de los Estados Unidos en el año 2002, en la presidencia de George W. Bush, cuando saca una ley contra la corrupción corporativa. Yo creo que ese es un hecho absolutamente claro, es decir, durante mucho tiempo todos los estados tenían una legislación, unos mecanismos de vigilancia para sus funcionarios públicos, y nunca había dicho nadie una ley específica contra la corrupción corporativa. Pues bien, en el año 2002, George W. Bush dice, vamos a hacer una ley, o saca una ley que dice contra la corrupción corporativa, que es como una especie de reconocimiento ya explícito de que un foco de corrupción es el sector privado. Es decir, que ya corruptor y corrupto terminaba siendo una especie de pareja indisoluble en este caso. Y como también ese hecho muestra de alguna manera que la corrupción se liga con la estructura política de los países, con su estructura social, con el diseño de sus políticas económicas, y cómo al lado de estas políticas se desarrolla todo este fenómeno. Hay una correlación entre las políticas públicas y la corrupción. El libro de Mulas y Alonso, por ejemplo, señalan que el atraso económico, la desigualdad, la falta de educación, la concentración del poder, como lo vamos a ver más adelante, termina siendo un caldo de cultivo para el desarrollo de conductas criminales y corruptas en los países. Para ampliar un poco más estos conceptos, yo voy a tomar 5 tipologías de corrupción que son, digamos, que se pueden mostrar de manera específica, y voy a colocar, para que se entienda, ejemplos que infortunadamente abundan en la realidad nacional. El primer tipo de corrupción, o la primera tipología, característica o clasificación, es la que se llama corrupción por entidad. ¿A qué se le denomina corrupción por entidad? Se le denomina a una ley corrupta o la aplicación corrupta de una ley. Recordemos esto, que es bien importante. En general, la corrupción consiste en el abuso del poder público en beneficio privado. Digamos, es una definición amplia, pero creo yo que a mi modo de ver da la idea básica de lo que consiste la corrupción. Es el abuso del poder público en beneficio privado. Entonces, cuando usted expide una ley que de por sí es corrupta, pues lo que hace es coger el aparato del Estado y colocarlo al servicio de un interés privado. O cuando hace una ley y la aplica institucionalmente en beneficio de intereses privados, pues comete, por supuesto, ese mismo procedimiento. Pongamos ejemplos. Para mí, tal vez la ley más corrupta que se ha expedido en Colombia en los últimos años es la de las 100.000 viviendas gratis.
¿cómo es posible que el programa de vivienda de mayor impacto social que se haya hecho en el país en los últimos años es una ley que se rige por el derecho privado? La ley lo dice así, se rige por el derecho privado. Es decir, construir 100.000 viviendas en Colombia facultaba a los ejecutores de esos programas para escoger a todos los que lo iban a ejecutar a dedo, sin concurso y sin licitación. En primer lugar, se escogió a dedo el grupo bancario o financiero que iba a manejar la plata del programa. 4 billones de pesos, billones, con B de burro, de 12 ceros. 4 billones de pesos. Esta fiduciaria del Grupo Aval maneja los 4 billones de pesos y le pusieron el cheque ahí, sin consultar si cualquier otra le concedía mejores retornos por el manejo del dinero al Estado, etcétera, etcétera. Además, sin que el ingreso de esos recursos a los fondos privados del Grupo Aval le fueran a significar impuestos, simplemente se consideró ingreso no constitutivo de renta. Y así se escogieron los constructores. 8 compañías del Grupo Bolívar, del Grupo Gerlain, del Grupo Colpatria, 8 compañías construyeron la mitad de las viviendas, o sea, 50.000 viviendas las hicieron 8 compañías. Pero si hay algo más escandaloso en todo esto del programa de las 100.000 viviendas, hay un hecho que es de bulto, y es que los lotes en los que se hacían las viviendas no tenían ganancia ocasional. O sea que si yo tenía un lote con el que estaba enhuesado, iba donde el alcalde de turno, le decía, cómpreme esto a lo que quiera, porque la verdad es que la ganancia ocasional es lo que le pone el techo al valor del lote. Y es más, en esta reforma tributaria trataron de ponerle al programa de vivienda y a los lotes el impuesto de renta, y no faltó quien brincó desde la vicepresidencia de este país para decir, eso no se puede poner. Y es más, trató de organizar una marcha aquí por defender las viviendas. Lotes sin ganancia ocasional. Yo tengo un lote en Ambalema y le digo al alcalde, para hacer aquí 100 casitas gratis, ese lotecito vale 500, pero lo podemos facturar por lo que usted diga, que esto no tiene ganancia ocasional. Eso es lo que se llama sacar una ley, abusando de la ley para favorecer un interés privado. Miremos el otro caso, la aplicación de la ley que sea correcta en beneficio privado. Tal vez el caso más sonado reciente en el país es el de agroingreso seguro, una ley que se aprobó para apoyar al sector agropecuario colombiano en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Grandes agricultores de la costa atlántica fraccionaron proyectos. Sus proyectos incluso fueron devueltos, lo que la ley prohibía, pero fueron reconsiderados aunque fueron devueltos. Y al final terminó produciéndose un escándalo de una magnitud que todos ustedes saben. Tiene al ministro de entonces, no digo que le haya cogido ningún peso, por supuesto, pero no pudo convencer a la Corte Suprema de Justicia de que allí no se había propiciado institucionalmente y al amparo de esa ley un peculado por apropiación en beneficio de terceros. Yo ya está fugitivo del país. Segunda tipología de corrupción se llama por impacto. ¿Qué quiere decir por impacto? Por impacto quiere decir que usted al concursante de un contrato público lo favorece en rebaja de costos para el contrato o en ampliación de beneficios del contrato inicialmente recibido. Un buen caso de rebaja de costos es el de Odebrecht y el Grupo Gerlain Navelena en la navegabilidad del río Magdalena. ¿Cómo fue este asunto? Este grupo se gana el contrato porque le ofrece al contratante, que era la Corporación del Río Magdalena, le ofrece las mejores condiciones para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Buenos materiales, buenos procedimientos,
de alto costo, al punto que el otro grupo que participaba contra él, el grupo Acciona, vamos a ver más adelante qué pasó con él, pero se retiró y ganó Odebrecht con su socio Gerlain en Navelena el contrato de navegabilidad del río Magdalena. Dio sorpresa. Apenas se gana el contrato, al contrato que se ganó se le coloca una adición, que recordemos que eso se conoce en la contratación pública como otro sí, que rebajaba las condiciones con las cuales se había ganado el contrato. Esto no se ha difundido mucho, pero hay gente que estima que esa rebaja en esas condiciones le significó ganancias automáticas por 400.000 millones de pesos, o sea, por más de 115 millones de dólares. Y un ejemplo de ampliación del beneficio del contrato, voy a colocar dos. Infortunadamente en Colombia tenemos ejemplos para todo esto. El grupo Opaín, que es un grupo compuesto por Odinsa, el grupo Solarte y el grupo de William Vélez, tiene hace 10 años el control del aeropuerto El Dorado. Firmó un contrato, se ganó, yo les voy a hacer este aeropuerto y lo vamos a manejar y Llevan 10 años con ese contrato. Y yo en todas las conferencias que doy le digo a la gente, adivinen cuántos otros CIS lleva ese contrato en 10 años. Bueno, y los más pesimistas me dicen, no, 14, lleva 23 otros CIS. O sea, es otro contrato. Lo cambiaron totalmente. Un contrato que lleva 10 años lleva 2 otros CIS, 2 modificaciones, adiciones, cambios al año. Lleva 23 otros CIS. Ustedes pueden entrar a la página y miren, yo el día que conté eso dije 23 otros CIS en 10 años. Otro ejemplo de prórroga de beneficios, la prórroga a los contratos de los operadores de Transmilenio en Bogotá. Eran buses diseñados para 840.000 kilómetros a 10 años. Petro se los prorrogó a 1.040.000 y Peñalosa se los acaba de prorrogar a 1.240.000. Y los bogotanos hemos tenido que pagar esos buses 3 veces. Y ustedes ya los ven por ahí, uno ve en redes sociales que se incendian, todos tienen gotera propia, bueno, en fin. Entonces, cuando usted hace una inversión en un bus y dice, bueno, yo calculo la tarifa para que la paguen en tanto tiempo, y resulta que usted le prorroga la vida útil y ya los buses no son a los 8 años ni a los 10, sino que ya vamos para 16 años con los mismos buses, pues sin duda lo que usted le amplía es un beneficio enorme. Tercer tipología, lo que se llama por promotor. La famosa discusión, el que paga por la peca o el que peca por la paga, el que come o el que da. Aquí en Colombia somos especialistas en Ginés Medina recibió pero nunca se supo quién le dio, ¿cierto? Y ahora en Odebrecht, ¿sí? Otro bula dice que dio, pero no hemos podido encontrar quién fue el que recibió. Pero pongamos esto en términos de lo que nos interesa, del contrato público. El pago, el soborno. El cobro, el peaje. Empecemos por el pago y pongamos ejemplos sobre esto. Pues sin duda, una de las cosas más notorias, pues es el mismo caso de Odebrecht. Odebrecht reconoce haber repartido 788 millones de dólares en sobornos en 12 países en el mundo. Entre ellos, según declaran, 11 millones de dólares en Colombia. Soborné funcionarios para que me dieran contratos. Y un buen ejemplo de peaje, aunque uno puede, no es adecuado decir que un buen ejemplo. Yo diría que el más craso ejemplo de peaje que hay en Colombia es el narcotráfico. ¿Cómo es posible que en Tumaco haya 17.000 hectáreas de coca y nadie se hubiera dado cuenta? Les cuento algo.
El área urbana de Bogotá tiene 35.000 hectáreas. O sea que si hay 17.000 hectáreas en Tumaco, es medio Bogotá con coca. Y allá nunca hubo policías, ni alcaldes, ni gobernadores, ni nada. Cuento una anécdota muy rápida. Una vez me invitaron unas comunidades indígenas del Cauca a darles una conferencia sobre tratados de libre comercio. Y yo fui. Me recogieron al aeropuerto en Palma Seca, me llevaron al municipio, y cuando llegamos del municipio, seguimos derecho para arriba, para la montaña. Y le dije, oiga, no era acá. Y me dijeron, no, es arriba. Bueno, vámonos para arriba, porque ¿qué vamos a hacer? Y yo que salgo de ese municipio y comienzo a ver un mar verde de coca. Un mar de coca, verde. Hasta en las finquitas que había a la salida del pueblo, ahí en las materas tenían. Los que eran almácigos de café ahora eran plántulas de coca. Y yo llegué arriba a la conferencia, hora y media arriba. Y hablé con el gobernador indígena, eso había una comunidad reunida, enorme. El gobernador era amigo mío, le dije, oiga, Eduardo, ven, ¿esto cómo es acá? Sí, explíqueme a ver. No, compañero, usted sabe que es que esta cosa, que aquí, que doctor, que eso no nos da la plata, entonces pues cambiamos y bueno, ahí comemos. Y, okay. Y la llevamos allá, y entonces allá hay unos laboratorios al filo de la montaña y allá los cuidan. Bueno, toda la película que sabemos todos. Yo le hice una pregunta, le dije, oiga, ¿y el alcalde no sabe? ¿Y el comandante de la policía de aquí no sabe? ¿Y el comandante de la policía del Cauca no sabe? ¿Y el comandante nacional de la policía que nombra al del Cauca tampoco sabe? En Colombia no ha sido posible el narcotráfico si no es sobre la base del peaje corrupto a las autoridades respectivas que tienen que controlar esto. Cuarto, tipología por compromiso. ¿De qué se trata? Por compromiso. Se trata de los distintos acuerdos que se dan entre los concursantes cuando se presentan a un concurso público. Y hay dos clases: colusión y coerción. ¿Qué es colusión? Colusión es cuando los distintos proponentes se ponen de acuerdo para que gane uno. Hay un ejemplo muy reciente, aquí en Risaralda, en Pereira. Decidieron entregar el aeropuerto de Pereira para que lo manejara una firma privada, el aeropuerto Matecaña. Entonces a mí me llegó el acta de adjudicación. Se presentaron dos empresas para proponer cuánto le entregaban de porcentaje al municipio derivado de los ingresos que obtuvieran de la explotación de ese aeropuerto. Una ofrecía 10,82, cuando en Colombia lo normal, lo malo ha sido el 20%. Una ofrecía el 10,82% y la otra ofrecía el 10,62%. Entonces yo miré cuáles eran las compañías, y ¿saben a quiénes me encontré? A Solarte y a Vélez, los que son socios de Opain en El Dorado, el primero ofreciendo 10,82 y el otro 10,62. O sea, se pusieron de acuerdo para darle en la cabeza al municipio de Pereira. Colusión, la navegabilidad del río Magdalena. Desapareció, yo ya les conté qué pasó con el contrato, pero el otro que se presentó desapareció. Y a todo el mundo se preguntó, bueno, ¿y estos españoles del grupo Acciona que le estaban combatiendo a Odebrecht, a Gerlain, compitiendo por esta navegabilidad, para dónde cogieron? Nos los encontramos asociados con Odebrecht haciendo la segunda línea del metro en Quito. O sea, bájese de aquí y yo lo llevo en el metro de Quito. Y ahí estamos, ustedes pueden entrar, segunda línea del metro en Quito, ahí está Odebrecht con Acciona. Se separaron en Colombia y se casaron en Ecuador. Eso es colusión. Otra tipología de compromiso, la coerción. ¿A qué se refiere cuando se habla de coerción en un contrato público? Se refiere a la influencia que por la posición dominante en el mercado tiene un agente económico en el respectivo sector. Yo les hago una pregunta. Es más, en estos días el ministro Cárdenas dijo que había una cantidad de cosas irregulares en las comisiones reguladoras de energía, de gas
y de Comunicaciones. El señor de Claro, que es la empresa de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, ese señor que maneja el 60% de la telefonía celular y más del 50% de la básica y de la televisión, ese señor tendrá alguna posición dominante frente a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. O el señor Sarmiento Angulo, que maneja el 40% de los activos financieros del país, es emisor de deuda. O sea, es emisor de los títulos del Tesoro de deuda que cuando Colombia se va a endeudar, Cárdenas llama al Grupo Aval y dice, oiga, métame en la bolsa de valores 5 billones de pesos en TES, y usted maneja esa emisión, y lleva pues por supuesto su retribución. Maneja las pensiones, las cesantías, las administradoras de riesgo, le da la energía, gas a la costa atlántica, tiene 5 concesiones de vías 4G, es el dueño del periódico más poderoso del país, maneja el negocio de seguros de salud, le acaban de coger 20.000 hectáreas acumuladas de baldíos en la más importante plantación de palma de aceite de este país. Ese señor, que además es dueño del presidente, del fiscal y del alcalde de Bogotá, ¿ejercerá algún poder de coerción cuando salga una licitación que le interesa o no? Quinta y última. Corrupción centralizada o descentralizada. ¿A qué nos referimos cuando se trata de esto? Nos referimos a los centros de poder donde se produce o no la corrupción. Y en Colombia hemos intentado de todo, centralizar y descentralizar, que si descentraliza no se la roban y si se la centraliza tampoco, y resulta que en ambas se la roban. Un ejemplo de centralización: Dirección Nacional de Estupefacientes. Todo lo de la mafia lo vamos a manejar desde Bogotá con transparencia, porque les vamos a quitar todo, etcétera, etcétera. 3 directores de estupefacientes presos, porque le cogían los bienes y se los revendían a los testaferros de la mafia, porque cogían los bienes y se los entregaban a políticos para que los administraran, porque incluso hay bienes perdidos. El asunto es tan escandaloso que tuvieron que acabar con estupefacientes. O sea, este sí fue el típico caso de que decidieron vender el sofá y adiós. Entonces ahora se llama la Administración de Bienes del Estado. Eso ya ni quedó el apellido de estupefacientes ni nada por allí. Y un ejemplo de administración de corrupción descentralizada: vamos a descentralizar los programas de alimentación escolar. Bueno, de eso ni hablemos, de La Guajira para abajo. El auditor general de la República, Felipe Córdoba, logró detectar unas redes de corrupción descentralizadas que controlan casi que el 10% de toda la contratación territorial del país. Empresas o firmas que licitan para alimentación escolar, pero también hacen puentes, talleres para capacitar maestros, y si les sobra el tiempo electrifican también. Y entonces aquí viene una pregunta, después de hacer este relato triste pero abundante. Viene la pregunta que dice, bueno, ¿y por qué Colombia es esto? ¿Qué pasó? Y entonces ya aquí expongo una tesis que me parece central en esta discusión. ¿Es la corrupción la causa de nuestros problemas o es la corrupción la consecuencia de nuestros problemas? Que esa es la gran pregunta. La corrupción es el fruto de una sociedad totalmente desequilibrada en materia de diseño social, con una estructura que ha hecho de nuestro país el 8º país más desigual del mundo. De 190 países en los que se mide la desigualdad por las Naciones Unidas, por el PNUD, Colombia es el 8º. O sea, en la última Olimpiada de Desigualdad trajimos diploma olímpico. Y después de la reforma tributaria del año pasado, creo que este año vamos a pelear bronce. O sea, vamos para podio en desigualdad.
Entonces, un país donde una persona natural maneja el 40% de los activos bancarios y el 28% de las personas no tienen ni 200.000 pesos mensuales para una canasta básica. Ese es un país donde la corrupción tiene que aflorar, es decir, va a flor de piel. Es obvio que tiene que ser así. ¿Cuál es el nivel de competencia? ¿Cuál es el nivel de concurso? Estamos en una sociedad de monopolios, de hegemonía de poder económico y político, con un diseño político que tiene el clientelismo como la herramienta fundamental para legislar. Hace poco en el país se conoce un término que se llama mermelada, que entre otras cosas se volvió coloquial, pero no es agradable referirse a la corrupción de esa manera. Y cuando se descubrió la primera pote de mermelada, oigan esto bien, se habló de 3 billones y medio de pesos. Y entonces cuando se miró en qué consistía, yo vi los folders, estaba congresista por congresista cuánto se le tenía que dar en cupos indicativos, acorde como hubiera votado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la reforma a la justicia y otros 2 o 3 leyes de interés. Fulano de tal, votó, entonces a ese le toca tanto. En cupos indicativos. Cupos indicativos es que traen una plata por aquí a Coello para poner un puente donde no hay río, pero él pone el contratista. Ese es el diseño político del país. Y la estructura social es esto. Hay algo que yo sí creo que debe quedar muy claro en esta conferencia. La política económica, el diseño político de un país y su estructura social son el resultado en el fondo de la política en general de ese país. Eso no es una cosa del azar, eso no es suerte, eso no es una prueba divina, eso no es una maldición gitana, ¿sí? Eso no es que suframos en este mundo y en el otro disfrutamos, no. Es el resultado de una política. Los libros más actualizados de economía, los libros de Piketty, de Stiglitz, de Ha-Joon Chang, los libros que hoy ponen los focos de la economía en la desigualdad y en la situación de sociedades como estas dicen, mire, los países mientras más desiguales, mientras más atrasados, esos países tienen que ser más caldo de cultivo de la corrupción. Cuando el anillo de los intereses privados se intersecta con el anillo de los políticos, de los intereses políticos, y además se cruza con un tercer anillo de funcionarios públicos, ahí en esa intersección de esos 3 anillos está el foco de la corrupción. Y además se puede saber en dónde está. Cuando la economía como la colombiana en los últimos años ha escogido sectores líderes, lo que llaman locomotoras, búsquela ahí. Cuando en los años 90 se hizo la gran reforma de la Ley 100 y entonces a porrones corría plata para la salud, para que todo el mundo tuviera un carnet, 14 billones de pesos se fueron en Salucop. Después pasamos a la locomotora minuenergética y 4.000 millones de dólares en Reficar. Y ahora vamos en la locomotora de la infraestructura y se las voy a contar. Estudié 31 proyectos viales que están hoy asignados en Colombia. Y óiganlo bien. El Grupo Solarte, el socio de Odebrecht, en varios proyectos, como lo vamos a ver más tarde, tiene 7 proyectos de 31, con un valor de 8,7 billones de pesos. El Grupo Solarte, aquí no se me va a ofender el capitán Roberto Enríquez, que lo va aquí en primera fila, es un grupo pastuso. Entonces, pues todo el mundo dijo, oiga, pero esos tipos de pasto, ¿a qué hora sacaron tanta plata? ¿De dónde sacaron tanta plata? Bueno, pues pueden tenerla, pero busquemos a ver. Entonces nos pusimos a investigar quién financiaba al Grupo Solarte. Y encontramos que por lo menos en 5 proyectos, Bancolombia y Davivienda, entre los dos, lo financian los proyectos. O sea, que cuando Odebrecht, en Ruta del Sol 2, estaba asociado con Grupo Solarte y con Episol de Corficolombiana del Grupo Aval de Sarmiento Angulo, en el fondo Odebrecht estaba asociado con el Grupo Aval, con Bancolombia y con Davivienda, los 3 bancos que en Colombia suman el 80% de los activos bancarios del país. Cóndor, 6 proyectos de 31. Episol de Corficolombiana y el Grupo Aval, 5 proyectos
de 31. SACIR de España, 3 proyectos de 31. Colpatria, 3 proyectos de 31. Y Mario Huertas, 3 proyectos de 31. O sea que entre 5 o 6 que acabo de nombrar, tienen como 25 de los 31 proyectos. Solarte maneja 9 billones, Cóndor 6 billones, Episol 4,5 billones, SACIR 3.900.000, etcétera, etcétera. Si es un país donde 3 bancos controlan el 80% de los activos bancarios, pues este es el resultado. Bueno, y además les digo una cosa, en esos proyectos 4G, el legado que nos dejaron es que va a haber un peaje cada 60 kilómetros. Que es como recuperan la inversión. Tercero, el relato de Odebrecht. Esto que voy a comentar acá, pues no se ha conocido en el debate público, porque pues el debate público es sobre los hechos, etcétera, pero digamos que poner un contexto y un marco general de referencia pues requiere un tiempo. Es decir, esto no se puede explicar a la carrera en blue. En el año 2006, y yo diría que esto es lo más importante de Odebrecht, el gobierno brasilero, en cabeza de Luiz Inácio Lula da Silva, tomó una decisión de Estado: tomarse la infraestructura de América Latina. A través de un banco que hay en Brasil, un banco oficial, que en portugués se lo llaman el Banco de Desempeño, que quiere decir Banco de Desarrollo. A través de ese banco, disculpe, yo no sé si a través de emisión de reales, apalancaron con miles de millones de dólares a 5 compañías brasileras para hacer esa actividad. Voy a nombrarlas: Odebrecht, Queiroz Galbao, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y una que se llama OAS, O-A-S. Odebrecht, Queiroz Galbao, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y OAS. A esas compañías el gobierno brasilero las apalancó con miles de millones de dólares para tomarse la infraestructura en América Latina. ¿Cuál era el análisis? Dice, hay un boom económico del cobre, del carbón, del hierro, del petróleo, de la soya, hay plata en América Latina, lancémonos a tomarnos la infraestructura que se va a construir con esta plata. Una decisión de Brasil, del Estado brasilero, apalancado financieramente. Mire, el grupo Camargo Correa en el año 2013 tenía 100 contratos en América Latina entre públicos y privados. Ahora, ojo con esto, tomarse la infraestructura no es construir la carretera. Tomarse la infraestructura es, a través de la concesión y de las llamadas alianzas público-privadas, quedarse con la carretera. Y Colombia le corresponde Odebrecht. Camargo Correa también vino. Andrade Gutiérrez hizo el viaducto Pereira Dos Quebradas. Camargo Correa está haciendo la hidroeléctrica de Ituango, de EPM. Valga lo que valga tomarnos esto. Y en Colombia entonces Odebrecht realiza fundamentalmente 4 proyectos. Un proyecto vial en Boyacá, sin mayor incidencia, y 3 proyectos sobre los que me voy a referir a continuación. Primero, el de navegabilidad del río Magdalena-Navelena, que, como ya lo señalé, tiene que una asociación con el grupo Gerlain para tomarse ese contrato. Ya dije que bajaron los costos después de que se lo habían ganado. También señalé que hubo colusión con el grupo Acciona, pero ante todo lo que desata, levanta la cobija de este asunto es el famoso préstamo del Banco Agrario. Aquí hay algo que es muy importante. Este grupo, para la etapa de preconstrucción del proyecto, se había endeudado en 120.000 millones de pesos con un banco del grupo Aval.
Cuando Marcelo Odebrecht es descubierto por Estados Unidos y Brasil, y cuando el grupo Norberto Odebrecht, la compañía Norberto Odebrecht en Colombia estaba en causal de disolución, el Banco Agrario le aprueba 120.000 millones de pesos de crédito, que no eran para financiar el proyecto, era para que ese consorcio le pagara los 120.000 millones de pesos al Grupo Aval, el Grupo Aval saliera libre de la deuda y el Banco Público, el de los campesinos de Colombia, quedara entrampado en la deuda. O sea, es que lo más corrupto no es la aprobación del crédito a una empresa en esas condiciones. Lo más corrupto es que el crédito del banco, que es de todos nosotros, ese banco es 99% del Ministerio de Hacienda, de todos los colombianos, le da 120.000 millones para ir a rescatar a Sarmiento Angulo, que tenía 120.000 millones embolatados con Navelena. Esa es la verdad verdadera de eso. Bueno, y si además agregamos que en el voucher donde se promueve el proyecto para que le aprueben el crédito, dice que el asesor jurídico del proyecto Navelena es una de las 24 firmas de los abogados Martínez Neira, pues ni hablemos de lo que estamos hablando. El fiscal Martínez Neira, ex abogado de Navelena, cuando apenas se destapa lo de Navelena, dice: yo garantizo que aquí no hay corrupción, y a los 15 días tuvo que volver a abrir la investigación porque sí había corrupción. Él le había hecho incluso conceptos jurídicos a ese proyecto. Y ahí vamos. Segundo proyecto, y que es el más importante: Ruta del Sol 2. Ah, bueno, los 120.000 millones están perdidos, ¿no? No hay quien los pague. Ruta del Sol 2. ¿Qué es la Ruta del Sol? A mí dijo Javier que a las 6 ustedes se iban, pues los que quieran aguantar, pues ahí seguimos, porque vamos por ahí en 3/4 partes hasta ahora. Muy bien. Ruta del Sol 2. Es una carretera que va del centro del país a la costa y tiene 3 tramos. El primer tramo de Bogotá a Puerto Salgar, el segundo tramo va de Puerto Salgar a San Roque en el Cesar, y el tercer tramo de San Roque a Ciénaga. El tramo más grande es entre Puerto Salgar y San Roque, 582 kilómetros. Una carretera que va en esta dirección. Es importante tener en cuenta esto que estoy diciendo. El viceministro Gabriel García Morales del gobierno, de la segunda administración del gobierno Uribe, aceptó que a él le dieron, que hubo $6 millones de soborno para que él le entregara eso a Odebrecht, a Solarte y al Grupo Aval. El Grupo Aval dice que el que lo estaba representando ahí hizo ese arreglo a escondidas, que el Grupo Aval no tiene nada que ver. Los de Solarte dicen lo mismo. Y los señores de Odebrecht ya reconocieron. A García Morales le han hecho seguimiento de la plata y solo han encontrado $4.200.000. Entonces hay 2.300.000 bailando, que no se saben quién los cogió. Yo le estoy diciendo en estas conferencias a la gente que cuiden sus carteras y cuiden sus bolsillos, porque están buscando a quién meterle los $2.400.000, no para volverlo rico, sino para echarle el pato. Es decir, eso ya está comprobado, está develado, etcétera, etcétera. Pero el asunto no es ese. El asunto es que a esa carretera de 582 kilómetros decidieron atravesarle en el año 2013 una transversal, Ocaña-Gamarra, de Ocaña en norte de Santander al puerto de Gamarra sobre el río Magdalena, de 82 kilómetros. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han dicho: no se puede hacer adiciones a un corredor vial si no es en la misma dirección del corredor original. Y entonces es evidente que era ilegal. El abogado Martínez Neira, que asesoraba a Ruta del Sol 2 también, que le había hecho un contrato de estabilidad jurídica y que fue consultado, dijo: es ilegal hacer esa transversal allí en el mismo contrato, hay que licitar un nuevo contrato. Sin embargo, el contrato se hizo por adición, por otro sí. ¿Y en qué condiciones? No sé si aquí tuvieron la oportunidad de ver un video de 5 minutos
en el que yo, en un programa de Juan Lozano, un paisano de ustedes, tolimense, yo cuento las cosas que se dieron, pero resumámoslas rápidamente. Eran 5 peajes, se los subieron a 2 más, quedó con 7. El compromiso es que los peajes iban a quedar 15% más costosos que cualquier peaje de Colombia. El costo por kilómetro, que en el contrato original lo habían pagado por 5.000 millones de pesos el kilómetro, aquí se pagó a 17.000 millones de pesos el kilómetro. La concesión, que estaba a 20 años, se prorrogó a 25, y vigencias futuras por 150 millones de dólares que el gobierno iba a dar en el año 2023 se adelantaron para el 2016. Yo escribí un artículo en el periódico El Tiempo que se llama Otto Bula, Aladino del siglo XXI, porque como al señor Otto Bula lo acusan de que él fue el intermediario, yo dije, oiga, pero este señor es como Aladino, usted le frota la lámpara y le cumple todos los deseos. Bueno, el señor Bula dice que él, Odebrecht dice que dio 4,5 millones de dólares para el contrato. El señor Otto Bula dice que él solo manejó 1, que se lo dio a un señor de una campaña de Santos, y de la campaña de Santos dice que él no sabía nada de eso, que a él no le dieron nada. Pero es muy bueno tener en cuenta lo siguiente: el contrato se hace en marzo del 2014, 2 meses antes de las elecciones presidenciales de mayo de 2014. Había que envenenar las 2 campañas para quien ganara, de hecho, le diera vía libre al contrato. Y está develado que las 2 campañas fueron tocadas con la plata de Odebrecht. Y lo más grave, ganó Santos y les validó el contrato. Hizo los documentos CONFIS y los documentos COMPES que validan el contrato de Ocaña Gamarra y lo vuelve una política de Estado, o sea, que operó el soborno. Y lo más grave, el entonces superministro Martínez Neira, que era el abogado de ese proyecto y había dicho que era ilegal que Ocaña Gamarra se hiciera sin licitación, aprobó en el documento COMPES 3817 del 2 de octubre de 2014, aprobó el proyecto mediante ese documento COMPES, y no le dijo a los demás del gabinete, y ni siquiera a Santos, de que él había dado un concepto de que eso era ilegal. Están buscando otro colombiano o colombiana que le quepan 3,5 millones de dólares en el morral, porque reconocieron que hay $1 millón en una campaña. La otra campaña la pagaron en Brasil, pero no se sabe a dónde fueron a parar los otros 3,5 millones de dólares. Último caso de Odebrecht. Hacemos este último caso y entramos a conclusiones. Es el caso del lo que llaman el colector Tunjuelo Canoas en Bogotá, en la época del carrusel de la contratación de Samuel Moreno. Pero esto tiene unos antecedentes. Este cuento hay que contarlo bien porque la gente no lo sabe mucho. El río Bogotá tiene 3 afluentes: el Salitre, el Fucha y el Tunjuelo. Se trata de descontaminar el río Bogotá. ¿Qué era lo que recomendaba la técnica? Que a la salida, en la desembocadura de cada afluente, se colocara una planta de tratamiento de aguas. Entonces las aguas llegan limpias al río Bogotá y no hay problema. No, esa no fue la decisión que se tomó. En el año 2004, en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, la decisión que se tomó fue echar todas las aguas a un túnel. Oigan este túnel, 80 kilómetros de largo, a 80 metros de profundidad, de 4,5 metros de diámetro. Yo no sé, Julio, si esto tenga 4,5 metros de alto, más o menos. O sea, el tubo es de este tamaño, para echar las aguas ahí y llevarlas hasta Suacha, a una laguna de oxidación gigantesca que tira las aguas tratadas mediante un bombeo a la laguna del Muña, para que ahí cayera por gravedad a los centros de generación de Emgesa. Yo creo que si a alguien se le ocurre una solución más absurda, o sea, diga, inventémonos la más absurda, no se le ocurre esa. Pero es que era la solución para favorecer a Emgesa, a la privada generadora de energía de Bogotá. Y oigan esto que es peor:
La gente demandó, claro, los que saben de esto demandaron esa solución. En el tribunal les falló en contra. Apelaron al Consejo de Estado y el Consejo de Estado se demoró 7 años en pronunciarse y no tomó medida cautelar. O sea, hagan el túnel y al final yo digo que sí. Y eso fue finalmente lo que hicieron. Moreno le dio el contrato a Odebrecht y adivinen quién es el socio de Odebrecht. Solarte. El mismo del aeropuerto Matecaña, el mismo de las 7 vías 4G, el mismo socio de Odebrecht en Ruta del Sol 2, también aparece en Tunjuelo Canoas. Y ellos nunca saben nada. Y quiero decirles algo. Ibaguereños, pónganle bien, los que se quedaron les doy la chiva. El grupo Tirsa, los españoles ladrones de los Juegos Atléticos Nacionales, son socios de Solarte en la planta de tratamiento de aguas residuales de Salitre en Bogotá. Contrato entregado por la CAR hace 2 o 3 años en Bogotá. Ese Solarte, socio de Odebrecht en Ruta del Sol 2, ese Solarte, socio de Odebrecht en Tunjuelo Canoas, ese Solarte de 7 años, de 7 proyectos de 31 que hay de 4G, financiado por Davivienda y Bancolombia, es socio de Tirsa, el que se robó los Juegos Atléticos Nacionales en la planta de tratamiento de aguas residuales de Salitre en Bogotá. Conclusión. ¿Estamos hablando de manzanas podridas o estamos hablando de un sistema podrido? Estamos hablando de una sociedad en la cual se intercruzan fácilmente intereses políticos, económicos y públicos de abuso para beneficio privado. No hay ninguna duda. Pero aquí viene una pregunta, amigos y amigas de la Universidad de Ibagué. Ya sabemos qué hacen los malos. La pregunta que yo estoy dejando por Colombia, donde me invitan a decir esto es, bueno, ¿y qué vamos a hacer los buenos? Y ya lo de los malos se los conté toda una hora. ¿Y los buenos qué vamos a hacer? Que somos la enorme mayoría de los colombianos. ¿Nos vamos a quedar mirando? ¿Vamos a seguir que esto sea así? Como 35.000 millones de pesos se robaron en los Juegos Atléticos Nacionales de Ibagué. 35.000, 34.000 creo. ¿Y qué? Nos quedamos contentos con que se vayan a un señor que le clavaron 39 años de cárcel y ya, listo el problema. ¿O hacemos algo por transformar este país? Si partimos de que la corrupción es la consecuencia de estructuras económicas, sociales y políticas claramente irregulares, este país tiene que ponerse en pie para transformar esas estructuras. A mí me pasa con frecuencia en la Academia de Ciencias Económicas. La gente dice, no, es que los errores de política económica en Colombia es porque cogieron el libro equivocado. No, así les hubiera dado un libro correcto. Si hubiéramos cogido los libros del profesor Aurelio Suárez y se lo hubiéramos dado, que es contrario a lo que se ha aplicado acá, también hubiéramos fallado. Porque la política económica tiene una economía política, aunque suene como un juego de palabras, o sea, tiene unos intereses sobre los cuales se opera para favorecer. ¿O es que cuando se dice que en la reforma tributaria del 2016 se va a clavar a las clases medias de Colombia en 92 billones de pesos durante 6 años de impuestos al consumo, pero se le van a rebajar los impuestos a los grandes grupos financieros, mineros y petroleros? Eso es que se les olvidó, que se equivocaron, se les cruzaron los cables, la secretaria digitó mal de lo que le dictó el ministro. Es que cuando a los fondos de capital extranjero se les rebajan los impuestos sobre los intereses de títulos del Tesoro, que ya controlan la tercera parte de los títulos del Tesoro de Colombia, y se les rebaja la tarifa de renta a esos intereses del 33 al 14, ¿es que se equivocaron y iban a poner en la 34? No, hay unos intereses y el resultado es esto. Cuando uno lee el libro de Piketty, las 10 primeras páginas del libro de Piketty dice, las sociedades son el resultado de su política económica.
Las sociedades son el resultado de su diseño político. Las sociedades son el resultado de su estructura social. Digamos entonces, para terminar, que todos los días en Colombia aparece un elefante. El de Odebrecht, el de Reficar. Está aflorando esta semana el de AAA. En Barranquilla, con otros españoles y otra cosa, se robaron en asocio con los grupos élites de Barranquilla la AAA, mientras a la gente le ponían agua potable que la merece, se quedaban con la empresa. Y todos los días aparece una cosa, que Córdoba, que Sucre, que no sé qué. El país, sin duda, y es el mensaje que quiero traer más que cualquier cosa que haya contado acá, es que Colombia merece una transformación. Y la gran pregunta es si estamos en el momento de ruptura. Si cuando se vaya a votar en las próximas elecciones, llama a la señora y dice: mire, Julio, que es que yo lo llamo para que no se le olvide votar mañana por el doctor tal, que usted sabe que su prima la tienen trabajando allá, y entonces si el doctor no gana, entonces lo que Julio le conteste: bueno, sí, tranquila tía, yo le ayudo. O dice: ¿sabe qué? A mí me importa un poquito, pues sí, muy importante que mi prima trabaje, pero yo voy a ver cómo arreglo este país. Yo creo que ese es el mensaje que hay que entregar. En la Academia Colombiana de Ciencias Económicas discutimos eso con frecuencia. Y hemos llegado, pues, algunos en minoría decimos esto: los problemas económicos se resuelven políticamente. O sea, los problemas económicos de un Estado dependen de los intereses que gobiernen el Estado. Entonces la pregunta, y con esto termino, es: ¿van a predominar los intereses de un 1 por millón? Porque es que si Bernie Sanders en los Estados Unidos hablaba de un 1 por 1000, aquí en Colombia hay que hablar de un 1 por millón, de 47 o 48. O priman los intereses del resto del 99%. Ese mensaje es el que quiero traer, y ustedes, pues, verán si actúan acorde con el mensaje. Mil gracias por escucharme, muy amables.